Este es su programa de La Conjura, la versión 494. Imagínense ustedes, 494 programas de La Conjura. ¿Cuánto no pueden cerrar un programa de esta naturaleza, nacido ya hace algunos años, 11 años? Dos sucesiones gubernamentales, la del 2016, las de 2018 y la de 2024, tres sucesiones gubernamentales, en donde resultó electo la del 2016, Miguel Ángel Yunes Linares, en el 2018, Cuitláhuac García, y ahora Rocional en el 2024. Quien quiera documentarse puede acudir a través de YouTube a cualquiera de los programas de La Conjura, aleatoriamente, de las tantas que ha habido. Es todo un documento, de veras, de la versión histórica del Veracruz del siglo XXI. Y aquí estamos, Toño Nemi, Martín Quitano, un servidor, Carlos Luna, Toño no se encuentra por el momento, pero se incorporan en los siguientes programas. Y tenemos muchísimos temas que comentar, pero fundamentalmente son dos los de mayor vigencia en estos momentos, que son, por un lado, a nivel local, la visita de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a la parte centro del estado de Veracruz, concretamente en los municipios de Orizaba, Córdoba, Paso del Macho, etc. Y otro asunto de muchísima vigencia nacional, pues es el retiro de visas de lo que conocemos de la gobernadora de Baja California e hipotéticamente de muchísimos políticos que están en operación actual. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué les parece si empezamos con lo de las visas? La semana pasada surge una información de parte de los Estados Unidos en el sentido de que se le había retirado la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo, un diputado federal de un distrito de Baja California. Y esto trascendió de tal forma que obligó al gobierno mexicano pues a aclarar que este era un asunto que debía puntualizar la gobernadora. Lo que hizo la gobernadora de Baja California, explicando que sí, efectivamente, se le había retirado la visa, pero que pues, ningún gobernador gobierna con visas, lo cual es verdad, pero no es ese el punto. No ese es el punto de este caso y el de muchísimos más que aparentemente habrá en la República Mexicana. Porque fíjense ustedes que se está paulatinamente confirmando la versión que en 2021 nos azotó a la cara de los mexicanos el responsable del Comando Norte de los Estados Unidos, cuando dijo que en México el crimen organizado gobernaba más de la tercera parte del territorio nacional. Lo estamos comprobando lamentablemente, y lo peor de esto es que el gobierno de México no parece estar enterado de esto, o al menos no lo reconoce abiertamente. Y no reconoce algo que es de hecho, que está allí, que todo el mundo lo estamos observando, y que sobre todo quien ejerce una presión política fuerte sobre el gobierno de México es el gobierno de Estados Unidos, y está permanentemente sobre ese tema. Y sobre ese tema lo iniciamos. Toño, ¿qué opinas tú de este asunto? Algo que desde luego se asemeja a retirarle la primera cuenta de un rosario, ¿no? Tras el cual se van los demás. Es un asunto con muchas aristas. En el pasado, no es novedad, el gobierno de los Estados Unidos ha ejercido cierta presión sobre políticos mexicanos de mayor o menor envergadura, a los que responsabilizó de actos inconvenientes, legales o ilegales, pero inconvenientes para el interés de Estados Unidos. Me acuerdo del asesinato de aquel agente de la DEA, el Kiki Camarena, por ejemplo,
uno de los hermanos de doña Margarita, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Doña María Esther Zuno Echeverría, pues fue prácticamente defenestrado por el gobierno estadounidense, acusado de coparticipación en el narcotráfico. Y bueno, pues tenemos la historia de varios exgobernadores, por ejemplo, Tomás Yarrington Rubalcaba, que estuvo también preso en los Estados Unidos, pero nunca como ahora se había hecho circular deliberadamente una lista de alrededor de 40 personas, políticos en activo, muy prominentes, algunos de ellos como el secretario de Educación, a los que se presume diversas agencias del gobierno de Estados Unidos tienen identificados por sus vínculos con el narcotráfico. Hoy nadie duda de que Mario Delgado, en su condición de presidente de Morena, el partido del presidente López Obrador y la presidente Sheinbaum, tenía clarísimos vínculos con una persona estrechamente vinculada a los grandes volúmenes del huachicol fiscal, de los ladrones de hidrocarburos, que por cierto murió en un accidente aquí después de haber venido a un evento en una gira de Adán Augusto de proselitismo. Hay vínculos que Mario Delgado, que quisiera, no podría ocultar porque aparecen decenas de fotografías, y la propia presidenta Sheinbaum aparecen fotos con distintas personas señaladas por sus vínculos. Aquí la cuestión es que a Estados Unidos no es que le interese hacer justicia en México, no es que estén preocupados por nuestros niveles de moralidad o de cumplimiento de la ley. En realidad se trata, y hay que ponerlo muy en claro, de un instrumento de presión política para que al final el gobierno de Sheinbaum haga lo que los gringos quieren o lo que los gringos necesitan, o ambas cosas. Evidentemente la pobre presidenta está sometida, Alfredo, a una presión salvaje del exterior, por parte fundamentalmente de los gringos, que ojo, no son los únicos. Hay otros gobiernos que también reclaman a morenistas. En Europa hay información importante, en España, por ejemplo, de depósitos ilícitos. Y por otra parte, la presión contra Sheinbaum de los ortodoxos del López Obradorismo, que seguramente están viendo llegarles el fuego a los aparejos, es decir, gente que se sentía protegida y que ahora duda que el gobierno de México vaya a meter la cara por ellos. Al principio, Alfredo, la presidenta fue muy enfática al decir que le pedía explicaciones al gobierno de Estados Unidos por el retiro de la visa a la gobernadora, pero muy pronto dulcificó su actitud, como que de repente dejó de estar en la agenda de la presidenta, y yo entiendo que se dio cuenta que el costo político pues es elevado. Otro que se apresuró a decir que a él no lo bolsearon, que nada más fue a su chita, es Américo Villarreal, hijo del exgobernador priista de Tamaulipas del mismo nombre, y de quien también se ha dicho hasta la saciedad que está directamente vinculado a grupos delincuenciales. Es difícil gobernar Tamaulipas si no hay una asociación o por lo menos un acuerdo con quienes gobiernan de manera efectiva a través de las armas. Recuérdese ese candidato del PRI que fue brutalmente masacrado en plena campaña electoral por grupos de narcotráfico, y que por cierto nunca nunca fueron identificados. De suerte que yo creo que es una pena que los mexicanos tengamos que depender de un chantaje, porque no es otra cosa, del gobierno estadounidense, para conocer estos asuntos y para que se haga un poco de justicia. La pregunta que a mí se me está saltando es si la presidenta Sheinbaum finalmente va a atender a las presiones de los estadounidenses o no, porque pues tendría que correr a la mitad de su gabinete y procesar, vaya usted a saber cuántos, empezando por Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. Efectivamente, Toño, pero es además un chantaje que tiene muchísima sustancia de dónde tomar. Es porque efectivamente la presidenta de la República pidió explicación del porqué del retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, pero en la misma tarde del día en que ella lo pidió, la embajada americana hizo un comunicado en el que transmitía que eso era un asunto de orden confidencial, y porque además, bueno, corresponde a un gobierno soberano, pero que está defendiendo. Lo importante es que no lo negó. Y hasta ahí quedó. Claro. Y hasta ahí quedó. Ya no ha insistido la presidenta, porque efectivamente pues no puede insistir algo que es producto de una decisión soberana de un gobierno
extranjero. Y sí, mi querido Martín, efectivamente hay una larga lista. Un columnista del Universal abundó sobre este tema del retiro de las visas, porque aparte de mencionar lo que ya era un hecho consumado, el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, pues también citó al gobernador de Baja California, al de Michoacán, al de Zacatecas y a muchos más, bueno, a la gobernadora de Campeche, al de Tabasco, etcétera, una inmensa, larga lista de políticos vigentes, de políticos que sirvieron en el gobierno pasado al actual, en el gobierno pasado, y que están todavía vigentes ahora en la función pública. Creo que, insisto, esto de Baja California fue como quitarle la primera piedrita, un rosario, y van a venir más. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato de este asunto? Efectivamente, Alfredo, fíjate que le quitaron una carta, un naipe al castillo formado, ¿no? Que tiene muy frágiles los cimientos, que es el gobierno de la transformación, como ellos se autodefinen o se autonombran. ¿Por qué lo digo desde esta manera? Más allá de que asumamos que efectivamente en los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos no son hermanas de la caridad, que están preocupados porque aquí hay 120,000 muertos, que hay, muchos más muertos, que hay 120,000 desaparecidos, etcétera, que hay una violencia brutal en el día a día de nuestras vidas. Creo que efectivamente deberíamos de estar partiendo del diagnóstico que nos presentan ellos, y es 2 o 3 elementos fundamentales. El primero, hay un amplio espacio territorial de México que está subordinado a los poderes fácticos, llámense el crimen organizado. Ellos en su momento, en el Comando Norte, el 21, parece, planteaban que cerca del 35% del territorio nacional. Creemos muchos que debe de haber subido ya a este nivel, pero al final de cuentas eso lo tenían como una información de hecho. La otra, dentro del diagnóstico que deben de tener estas agencias estadounidenses, el mismo gobierno estadounidense, es que hay una colusión, hay una relación muy simbiótica ya de el gobierno o agentes o áreas del gobierno mexicano en todos sus niveles con el crimen organizado, con las bandas delincuenciales. Y efectivamente, el segundo elemento que podríamos referir, más allá de que no son más de la calidad del gobierno de Estados Unidos, es que lo va a ocupar Estados Unidos para aprovechar, obviamente, sus capacidades de negociación en lo que pueda con el gobierno mexicano. Aquí lo que me llama mucho la atención a mí es asumir que esta condición de colusión reconocida por muchos en nuestro país, entre el crimen organizado y el gobierno, no impacte necesariamente en una sociedad como la nuestra y siga reconociéndose que hay un proceso de transformación real en el país. Hay sectores que siguen apuntalando, haciendo o asumiendo, haciéndose lejanos a la discusión real, o asumiendo que todos son mentiras por parte de una nación que nos quiere invadir, como es la narrativa oficial. Y cuando digo invadir, no me refiero esencialmente a que manden tropas para subordinar el territorio. Simple y sencillamente esta narrativa que tiene el gobierno mexicano implica necesariamente hacerse omisos de la responsabilidad de enfrentar una realidad como la que estamos teniendo, porque esencialmente, y esto es lo que tiene que quedar claro para muchos, es que no les interesa asumir ese reto. Porque además el problema de la negación es un factor fundamental de la construcción de la narrativa del populismo que refiere la Cuarta Transformación y particularmente el gran timonel Andrés Manuel López Obrador. Es una cuestión de manual del análisis político. Y en ese sentido, si la mentira está tan bien construida y enseñoreada en amplios sectores de la población, implica que no tendrá impactos en este momento o en lo inmediato en contra de la clase política gobernante. A mí me preocupa mucho que esto suceda así. Me llama a pensar de qué o cómo es que se ha construido o enraizado o establecido
una sociedad tan permisiva para este tipo de fenómenos, particularmente al que nos estamos refiriendo, que al final es el fondo de este proceso de señalamientos para el retiro posible de visas, no solo de la gobernadora y de su esposo, en este caso Baja California, sino de otros 44 personajes que están dichos en reportajes, particularmente en este de ProPublica, creo que se llama, de un premio Pulitzer que fue el escritor, y que hoy mismo una de las principales investigadoras del diario o el semanario Z, precisamente de Baja California, establecía como una cuestión de hecho. ¿Cómo es que hay una sociedad tan dispuesta a aceptar estas condiciones? ¿Cómo es que se manifiestan esta permisividad para alabar, avalar, justificar y apoyar, tal vez en su momento, las actividades ilícitas? Y me refiero, por ejemplo, a las manifestaciones que se dieron en Guadalajara y se han dado en otras partes del territorio mexicano con respecto a lo que está sucediendo alrededor de los grupos del crimen organizado. Pues esas mentiras calaron demasiado, parece ser, y cuando digo mentiras, por ejemplo, que estábamos construyendo una sociedad con gente buena, que el pueblo es manifiestamente o esencialmente bueno, que nosotros somos una gran nación, que no se tenía más que barrer las escaleras de arriba para abajo, que el huachicol había terminado, que el neoliberalismo se había acabado en nuestro país, que ahora éramos buenos y que éramos felices, y esta construcción idílica de la sociedad ha permitido que se sujeten este tipo de clases políticas, se establezcan como garantes de una caquistocracia real y evidente que nos lleva a derroteros muy negativos. Los Estados Unidos creo que tienen elementos suficientes ya como para poder confrontar nuestra realidad idílica narrada desde el poder. Cierro con un comentario rápido. Esencialmente se muestra también el pasmo ante este tipo de medidas de los estadounidenses, de un gobierno federal que solamente enfrenta a los Estados Unidos de manera narrativa, pero que en la realidad está operando ya en muchas cosas con ellos, particularmente en algunas acciones concretas. Alfredo, ¿puedo hacerle una acotación, Martín? Ajá. Esto que voy a decir no es ni cómodo, ni agradable, ni políticamente correcto. Durante años nos vendieron la idea de que el huachicol era perforar un ducto de Pemex, sacarle una pipa de 10,000 o de 20,000 litros, robarse unos tambos de 200 litros. De pronto descubrimos que eso era la cabeza del alfiler, que el huachicol tiene dimensiones astronómicas, que el verdadero fraude ha consistido en robarse petróleo crudo de México sin contabilidad, llevarlo a Estados Unidos, refinarlo y venderlo. También nos enteramos que parte de ese megafraude es importar ilegalmente y sin pagar impuestos el huachicol a México, gasolinas, diésel, combustóleo, en cantidades que son verdaderamente incomprensibles para un mortal como nosotros. Ejemplo, en el puerto de Tampico Madero decomisan 10 millones de litros de combustible, la mitad de un embarque ilícito. En el occidente pasa exactamente lo mismo en una actividad portuaria en la que desaparecen los culpables, no hay presos, no hay detenidos, y en el caso de Tamaulipas se llega a la aberración de que desaparece el combustible confiscado. Y para no descarrilarnos del tema, Toño, Ajá. a propósito, dice Martín, sociedad permisiva. Es que a eso voy. ¿Qué es? ¿Sociedad permisiva o es gobierno permisivo, o la combinación de ambos fenómenos? Porque quiero llegar a lo siguiente. Allá por la década de los años 80 del siglo pasado, cuando desde Colombia nos llegaban las noticias de todo lo que allá ocurría con las violencias, Escobar y muchísimos homicidios, acá nuestro temor y en lontananza decíamos, ojalá no vayamos a colombianizarnos en México. Bueno, ya llegó ese fenómeno en México y ahora ya es a la inversa y quizá ya digan, ojalá no nos vayamos a mexicanizar. ¿Cómo y por qué llegamos a estos extremos que estamos viviendo actualmente? Porque nosotros estamos viendo en perspectiva, en la distancia, lo que ocurre en Sinaloa. Eso que ocurre en Sinaloa ocurría allá en Colombia hace ya 40 años y nosotros teníamos que no
ocurriera en el territorio nacional. Y vemos lo que está ocurriendo en Sinaloa como si en Veracruz estuviéramos exentos de esto. Dice, pues desde el discurso oficial veracruzano, hace 2 meses nos dijeron, se le acabó la fiesta a la delincuencia. Y de repente pues, empezamos a escuchar grandes decibeles provenientes de la delincuencia que está en activo. Recién tomó posesión, en el 2018, de su encargo Cuitlahua García, el secretario de gobierno de ese entonces, el Cisneros, confesó que había 4 cárteles trabajando en la entidad, 6 grupos de la delincuencia organizada operando en Veracruz. No hace mucho, desde el gobierno veracruzano se dijo que eran 7, 8, 10, 12, los que fueren, pudieran ser 2. Pero bueno, estamos viviendo lo de Sinaloa, lo estamos viviendo en Veracruz, con menor intensidad quizá, pero desde Guerrero, desde Michoacán, Tamaulipas y otras entidades deben estar viéndonos así, como vemos también lo que ocurre en Tabasco, como lo que ocurría hace poco en Sonora, en Zacatecas. ¿Tú cuál es tu visión de este punto, Toño? Bueno, básicamente, Alfredo, yo quería decir que no es posible manejar cientos de millones de litros de combustibles sin la participación de autoridades aduanales, de soldados, de marinos, que son los responsables de los puertos de entrada y de salida, de transportistas, de agentes de importación y exportación, agentes aduanales, de gasolineros que venden la materia prima y de autoridades fiscales y de la Profeco. Lo que quiero decir es que es una red de decenas de miles de personas involucradas en este tema del huachicol. No es solamente el que perfora el tubo ni el que maneja la pipa. Entonces, no solamente es una sociedad permisiva, querido Martín, es una sociedad, no toda, pero que en buena parte es participativa. Y de lo que Alfredo dice, pues ¿cuántos hay que viven de trabajar para las estructuras del narco? Los grupos delincuenciales también son empleadores. Y ahora hay patrones tan canijos que, por ejemplo, están formando sicarios de 12 y 13 años de edad porque son legalmente inimputables. Los que cometieron el crimen de matar a papá e hijo en Córdoba, adentro de una cancha en un torneo, eran chamacos púberes, imberbes, no llegarían a los 13 años de edad los dos, y la sangre fría con la que cometieron el crimen delante de cientos de testigos, pues muestra que hay una parte importante de la sociedad que está claramente involucrada, Fred. Claramente involucrada. Sí, aparentemente nos desviamos del tema del asunto de las visas, pero no es así, porque efectivamente, como lo apunta Toño, algo pasa en México que el crimen organizado pareciera que está impune porque hay muchísima complicidad al interior de la estructura gubernamental. ¿O cómo la ves? Sí, bueno, definitivamente creo que hay un problema grave, muy notorio, evidente, cada vez más allá de que el discurso oficial insista en que no pasa nada o que se están abatiendo los números que se habían dejado desde la administración pasada, y hay que decirlo, aunque ellos no se atrevan a decirlo así, hablan de un pasado como más allá de Peña Nieto para atrás. Creo que en este sentido lo que ha quedado muy claro es que la violencia, el espacio ganado de los poderes fácticos se ha ampliado, se hace más que presente, y es una guerra que pareciera no tener fin. Y pensando en lo que sucede en Veracruz, yo creo que hay unos datos que se deben de mencionar rápidamente. En Veracruz, solamente en los primeros 4 meses de este año, hubo 255 homicidios dolosos, 7 feminicidios, 13 secuestros en 4 meses. Es terrible la condición de fragilidad, más allá, nuevamente, y insisto en esta parte, porque vamos a caer en el tema siguiente ya con lo de la visita de Luisa María Alcalde, más allá de que hace 2 meses, referías, Alfredo, se dijo, se acabó la fiesta a la delincuencia. No, pero es más grave que eso, Martín, y termino rápidamente.
viene un grupo de superélite de la Fiscalía General de la República, en secreto, sin avisar a las autoridades locales, a realizar un operativo contra secuestradores en la tampiquera municipio de Boca del Río. Cuando llegan, los espera una lluvia de plomo y matan a 2 o 3 policías. ¿Quién dio el pitazo? Exactamente, o sea, la pudrición está dentro de la estructura. Así es. Bien, vamos a un espacio y regresamos en un momento. Yo me disculpo. Sí. Buenas tardes a todos, buenas noches. Buenas noches, Toño. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IVES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí.
o mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Y amigos, pues hay un segundo tema que no es de menor importancia, pero este es veracruzano, local, nos concierne a la ciudadanía veracruzana. Se trata de la visita de nada menos de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional formal, dirigente formal de Morena a nivel nacional. Se sabe, como ya se ha comentado, que en Durango habrá también una elección de índole municipal en donde se van a elegir los 39 ayuntamientos de esa entidad. Pero que allá va a estar pendiente, o ya está pendiente de ese proceso, Andy López Beltrán, el segundo de a bordo, aunque realmente el que dirige Morena, interpósita persona, por supuesto, como interpósita persona. Pues Luisa María Alcalde se encarga ahora del proceso electoral veracruzano. Estuvo el domingo en Córdoba, en Orizaba, en varios municipios de la zona centro, y concluyó su gira en el puerto de Veracruz. Sabemos cómo estuvo antes la división político-electoral de Veracruz. Después de la hegemonía priista, pues hubo un corredor azul muy importante. Se trataba de Orizaba, de Córdoba, de Veracruz y de Boca del Río, en manos del Partido Acción Nacional. Porque recordemos que a partir de 1994, el PAN se llevó la joya de la corona, ganando el municipio de Veracruz. Y con eso, pues muchísimos más en la República Mexicana, porque se había establecido por parte de la estrategia panista, electoral panista, ganar 100, por lo menos 100 ciudades medias. Y Veracruz fue una de ellas. Desde luego la joya de la corona, porque por Veracruz entró la conquista, salió en el Ipiranga el dictador Porfirio Díaz, allí en Veracruz estuvieron Juárez, Carranza, etc. Muy importante ese triunfo de 1994, y en 1997 se amplió ese triunfo porque se llevaron entonces Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba. Imagínense ustedes, se llamó entonces ese corredor azul, que después se fue recuperando por el PRI, y ahora pues es lo que quiere Morena. Ya tiene Jalapa, y quiere Veracruz, quiere Boca del Río, ya tiene Córdoba también, quiere Orizaba. Por esto es la gira de la presidenta de Morena por ese rumbo. Pero lo que nos llama la atención es esa falta de sensibilidad o exceso de soberbia de Luisa María Alcalde, porque en Orizaba, quizá producto de la improvisación, son los riesgos de la improvisación, dijo que se trataba de expulsar o de exterminar el tufo corruptivo
que había dejado en Veracruz Fidel Herrera Beltrán. Quienes son de la feligresía fidelista pues habrán ofendido y otros más habrán aplaudido este asunto. Pero eso es lo de menos, porque se trata de filias y de fobias político-ideológicas. No, lo que trasciende aquí es que Morena va en alianza con el Verde Ecologista en Veracruz. Y el Verde Ecologista en Veracruz es una franquicia que está a cargo de Javier Herrera Borunda, el hijo de ese tufo corruptivo del que habla la señora alcalde. Qué curioso, para unos ofensivo, para otros festivo. ¿O cómo la ves, Martín? Bueno, yo la veo como una nota más de un personaje de la política nacional, porque lo es Luisa María Alcalde, que efectivamente deja en evidencia su nivel de improvisación, tal vez de desconocimiento o de mala fe o de todo junto, porque al final de cuentas la gira que se supone estaba establecida para consolidar los respaldos en las propuestas locales en esta elección municipal, y yo creo que muy probablemente también para ir generando los amarres en la operación de la elección del Poder Judicial. Simple y sencillamente, al menos para Veracruz, ha quedado como, en términos mediáticos, como una nota no chusca, sino de mal gusto, de mala broma o de humor negro, o de un mensaje político absolutamente distorsionado en relación con la mención del exgobernador Fidel Herrera, que nos puede, como bien lo dices en Filias y Fobias, caer bien o mal, pero que al final de cuentas refiere, en términos de estrategia política, de alianza política, de lo que ella representa como partido, pues un desconocimiento de dónde estaba parada. La verdad, pensar para mí en la señora Luisa María Alcalde es mirar o recordar la sátira extraordinaria que hace Víctor Trujillo de ella, ¿no? Hace unos días, digamos, creo que fue después del Consejo Nacional de Morena. Fue el Consejo. Después del Consejo, cuando lee estos 10 puntos que envía la presidenta al Consejo Nacional de Morena, la sátira es demoledora, y yo creo que para que pase a la historia como una sátira contundente de este nivel de hipocresía, de banalización de los mensajes políticos y de los sustentos de un discurso de una dirección nacional o de una dirigente nacional, como lo que refiere Luisa María Alcalde. En Veracruz, al venir y decir eso de Fidel Herrera, muy probablemente, con la presencia, si no del hijo, el diputado Herrera Borunda, sí del primo de él, creo que se llama sobrino del gobernador, y que esto que has dicho, Alfredo, respecto de que ellos mantienen el control de esta franquicia política en Veracruz, que es así efectivamente, pues simplemente es algo de por sí o formalmente un desatino completo. Y creo que refiere, insisto, cómo están procesando las discusiones políticas sin mucho anclaje en el reconocimiento de las fuerzas que existen, no solamente en Veracruz, sino en el país. Y que el mejor medio para hacerse notar son los exabruptos que efectivamente al final de cuentas dejan muy mal parado a lo que es esta clase política ahora referenciada en Luisa María Alcalde, que por experiencia no podríamos estar diciendo que no la tiene. Fue secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo, proviene de una familia de esas, de las familias morenistas, ¿no?, que establecen un nivel de consecuencia en favor del nepotismo, cosa que ellos están rechazando en el decálogo enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que además el privilegio de tener la representación, porque todas las direcciones de ese nivel o de cualquiera refieren un privilegio para quien las tiene, el privilegio de ser dirigente nacional del Morena, al final de cuentas se da la oportunidad de pensar que simple y sencillamente no deriva de las capacidades
ni de las formas de representación claras que se tengan de un liderazgo establecido en función de luchas y de planteamientos, sino que simple y sencillamente son delegaciones dadas por el gran elector interno de Morena, en este caso Andrés Manuel López Obrador, que con la familia Alcalde tienen una intimidad absoluta, no de ahora, sino de muchos años. Toño Lagunes, fíjate que es interesante este episodio, porque dice la señora alcalde en su discurso de Orizaba y de Córdoba, blandiendo la espalda anticorruptiva, que ya era hora, o que ya es hora de que se termine la corrupción en Veracruz. En Orizaba ya gobiernan, se olvida que gobiernan hace 6 años en Córdoba y que han salido muchísimos trapos al sol de las administraciones originadas por Morena en Córdoba. En Orizaba, el candidato de Morena es ahora el señor Rojín, que ya fue presidente municipal de Orizaba, priista, en su etapa priista. ¿Cuál será la diferencia en la conducción político-administrativa en caso de que el voto de los ciudadanos orizabeños lo favorezca a Rojín? ¿Será diferente porque ahora es de Morena y ya no sería del PRI? Se olvida de verdad la señora alcalde que un discurso no hace de ninguna manera verano, porque ya no gobierna el PRI en Veracruz desde hace 6 años y medio, y sigue la corrupción ya en gobiernos morenistas, y ella viene a hablar en un discurso anticorrupción como si fuera un gobierno ajeno a Morena el que estuviera en la operación en Veracruz. Sí, maestro, mire, me parece, y ya lo mencionaba Martín, la señora alcalde es una incongruente, ¿no? No solo en su discurso, porque ya lo referenciaba en este decálogo que hizo manifiesto, en donde hay una serie de incongruencias con lo que se dice y con lo que se hace. Es el primer punto, sino ella misma es incongruente por el tema del nepotismo, ¿no? Critica el nepotismo cuando su familia, su hermana, sus hermanas, su papá, su mamá, forman parte de esta nueva élite morenista a nivel nacional. Y lo que usted me preguntaba puntualmente, si será diferente la forma en que gobernarán los nuevos presidentes municipales que ahora van abanderados por Morena, pero que en algún momento estuvieron en cualquier otro partido, sea PRI, PAN, el extinto PRD o Movimiento Ciudadano inclusive. Yo creo que no creo que va a ser diferente en la sustancia, pero sí en las formas. Y digo por qué las formas, porque lo estamos viendo a nivel nacional. Muchos expriistas, muchos expanistas ahora ya forman parte del gobierno, sea estatal o sea municipal, inclusive federal, y las formas realmente no han cambiado, se han potencializado en términos de opacidad, en términos de corrupción, en términos de lo que ellos dicen que no van a hacer y lo están haciendo. Es decir, lo están potencializando la corrupción, la opacidad. Ahora lo van a hacer mucho más porque los órganos que daban certidumbre, transparencia a la forma de administrar los recursos ya no van a existir. Y si le sumamos que a partir del 1 de junio va a ser una nueva Poder Judicial donde prácticamente van a tener todos los elementos para poder hacer y deshacer sin que exista primero la visibilidad de cómo y con qué se está haciendo, y después en caso de que hubiese una denuncia no van a tener quien les pueda aplicar algún tema legal. Entonces
Y regreso a la parte de la señora alcalde, viene a hablar de nepotismo, vino a hablar de un tufo del exgobernador Fidel Herrera, y se lo viene a decir a quienes son sus socios además en Veracruz, ¿no? Me parece que le falta, como bien lo decía Martín, le falta un poco de madurez política, de entender los tiempos, las formas y los lugares donde va a dar su discurso, y que ese discurso sea congruente con esos lugares donde está y con quién está, ¿no? Y sirve este caso específico de Orizaba para tocar un tema, el de voto de castigo. Normalmente hablamos y reflexionamos en el sentido de que si hay un gobierno deficiente, que no hizo obras, o fue de una administración bastante deficiente, el voto será en contra del partido en el gobierno. Pues la experiencia histórica está demostrando, Martín, que ese voto de castigo no existe. De otra manera, en Veracruz no hubiera ganado Rocío Nale o Morena el gobierno de la entidad. Y en el caso de Orizaba concreto, el actual alcalde, que ya va en su segunda experiencia como alcalde, y lo ha hecho muy bien, ha transformado a esa ciudad de tal manera que cuando va uno a Orizaba, pareciera que no está uno en el estado de Veracruz, por muchas razones, por su avanzada infraestructura urbana, por todo ese adelanto urbano que le ha dado la actual administración a Orizaba. Me pareciera lógico que la ciudadanía orizabeña votara por el partido que está actualmente al frente de la administración municipal. ¿Así sería o cómo la ves tú? Sí, bueno, efectivamente se supone que frente a un proceso electoral hay la suficiente información de los participantes, es decir, de las mujeres y los hombres acreditados para ir a votar, que harán las valoraciones correspondientes y definirán en función de los resultados de los ejercicios públicos, cosa que no necesariamente es así. En el segundo caso que planteas, Alfredo, respecto de que en toda lógica, si pareciera ser un gobierno eficiente que se ha mostrado con mejores condiciones para el desarrollo administrativo y público, en el caso de Orizaba, pues habría que pensar en un refrendo y una continuidad del proyecto que encabeza el actual presidente municipal y que todo parece indicar favoreció un candidato ligado al grupo gobernante local. Por el contrario, en muchos otros municipios donde se ha visto elecciones donde gobiernos absolutamente rebasados por la incompetencia, por las incapacidades, por las negligencias y por la corrupción, son refrendados en el caso particular de gobiernos de Morena, que es el caso que en este momento pudiera llamarnos al análisis y a la reflexión que se pone en la mesa. Planteabas lo de Rocío Nale, que mirando cómo se gobernó desde un ejercicio como el de Cuitlago García, lo impensable es que se le diera continuidad al proyecto. Pero el cheque que pareciera en algún momento se firmó en blanco con el arribo del presidente López Obrador y detrás el gobernador más honesto, a decir de López Obrador de Veracruz, de la historia de Veracruz, Cuitlago García, todavía tiene vigencia en los años. Hay sectores muy duros del morenismo o de las clientelas del morenismo que argumentan en función que los periodos de tiempo recorridos, llámese 6 años, Alfredo, todavía no suponen que lo que prometieron iban a cumplir o se comprometieron a realizar pudiera, y al no hacerlo, pudiera demeritar sus posibilidades políticas. A lo que quiero llegar es simple y sencillamente, todavía hay una extensión del favor de ciertos sectores sociales, ciudadanos, que se niegan a asumir un posicionamiento crítico y a establecer un voto de castigo. Detrás de eso también hay que entender que el manejo y la construcción de una narrativa que los exonera de las responsabilidades, porque, a ver, ¿cómo es que viene la señora Luisa María Alcalde a no hacerse responsable de nada en realidad de su discurso,
cuando efectivamente tienen, en el caso de Veracruz, prácticamente 6 años y medio, 7 gobernando, y en muchos municipios gobernando, insisten en hablar de corrupción cuando hace 3 o 4 años su líder máximo sacó el pañuelito blanco diciendo que ya no existía corrupción. O sea, todavía se miran en términos discursivos, yo diría que son simuladores, porque espero que tengan el termómetro real y simplemente construyen mentiras, de que se están todavía en la oposición, cuando son gobierno, cuando tienen la mayor cantidad de municipios en el estado, cuando tienen ya por segunda ocasión el gobierno de Veracruz, cuando dominan la Cámara de Diputados local y lo mismo federal. Todo esto pareciera que no existe y que por lo tanto no son responsables de nada de lo que está pasando en el país, que los responsables, y viene aquí nuevamente la mirada al pasado, no al pasado inmediato por cierto, sino más atrás, de que todo es culpa de la Jun, como decimos los americanistas hace algunos años. Entonces esta parte es la que me parece una tragedia de la visita de la señora Luisa María Alcalde, que acomete con un discurso baladí, fuera de lugar, que no asume ninguna responsabilidad, que creo que en ese sentido, supongo, se asume en el papel de mostrarse en este nivel de sarcasmos de la historia de nuestra entidad por mover esta condición de lucha discursiva contra la corrupción y de señalar a un socio vigente, palpable, presente, como es el Partido Verde, dirigido por los hijos y sobrinos del mencionado Fidel Herrera. Sin embargo, es muy cómoda la posición de la señora alcalde, es la presidenta del partido en el gobierno a nivel federal y a nivel estatal y en muchísimas municipalidades de la entidad veracruzana. Ella tiene muchos recursos, tiene muchísima estructura, lo que no tienen ni el PAN, ni el PRI, ni el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano. Cómoda, desde luego sí. Entonces, desde esa actitud es posible un discurso de esa naturaleza. Pero a propósito del voto de castigo, que así a simple vista pudiéramos decir no existe, pues definitivamente no se trata de una conclusión tan simple, porque no es solamente el factor de inconformidad con el gobierno, porque se puede tener mucha inconformidad ciudadana contra el gobierno en funciones, pero aparte de esto hay otros factores que también se conjugan y participan intensamente en esto. Entre otros, es una oposición que no está organizada, una oposición que no es competitiva, una oposición que participando desunida, pues simple y sencillamente dispersa el voto en contra de un voto duro que sí tiene el partido en el gobierno. En mi opinión, sí existe voto de castigo, pero hasta qué grado es su poder efectivo en determinados puntos, esa sería finalmente la diferencia, porque va a seguir la señora alcalde Toño Lagunes en Veracruz. Tiene de aquí hasta el 1 de junio para seguir haciéndolo, porque seguramente pues irá a promocionar a sus candidatos al sur, al norte de la República. ¿Tú consideras que la presencia de un personaje como la señora María Luisa Alcalde pudiera influir en la ciudadanía veracruzana para votar por los candidatos de Morena? No, yo creo que no. Yo creo que este voto de castigo, esta análisis crítico que ya se mencionó, se desvanece, se maquilla. Y digo por qué se desvanece y maquilla, porque los medios en Veracruz, los medios a nivel nacional, no hacen énfasis en estos hierros, en estas equivocaciones de la administración municipal o de la administración estatal. La población no le interesa esa parte. Yo creo que están más interesados en su día a día, en llegar a la fin de mes o a la quincena con un recurso en el bolso para poder tener lo necesario mínimo para subsistir, y eso se lo da a través de los programas clientelares, ¿no? Que ya no son sociales, sino son clientelares. Mientras eso ocurra,
ese voto de castigo, ese análisis crítico, esa diferenciación que pudieran observar, se desvanece y se maquilla. Ese es por un lado. Por otro lado, el estar constantemente dimensionando las cosas que no existen, pero que lo están haciendo como si existieran, y lo digo en el sentido siguiente. Si observamos los índices de aprobación de la presidenta, son altísimos, pero además, si observamos en el estado de Veracruz algunas mediciones, o que al menos es lo que dicen que existe, están por el mismo tenor. Es decir, hace un par de días leía yo una encuesta donde la gobernadora Rocío Nale está como la mejor evaluada a nivel nacional. No sé si esto sea cierto o no, pero este tipo de situaciones que las están promoviendo desvía la atención, maquilla la situación real, ¿no? Cuando hablamos de situaciones que la señora vino a decir en su discurso, ¿no? Desde esa perspectiva de análisis crítico, no hay un sustento para decir efectivamente tiene razón, efectivamente las cosas están sucediendo de la manera que ella lo dice. No es cierto, ¿no? Dejó de observar el nepotismo en una serie de candidaturas que hay en Veracruz para los presidentes municipales, no lo observó. Vino a decir y a tirar situaciones en contra de sus propios aliados, pero vino a decir que se está haciendo lo máximo en seguridad en el Estado, cuando desafortunadamente los hechos que están sucediendo, que han venido sucediendo en este proceso electoral, dicen lo contrario, y que a nivel federal tuvieron que apoyar con efectivos, ¿no? para tratar de disminuir esta sensación de inseguridad. Entonces, me parece que todo este voto de castigo que pudiera darse se desvanece, insisto, se maquilla, y además la población realmente no le interesa, no tiene ese análisis crítico de lo que sucede a nivel local y a nivel estatal. Gracias, Toño. Bueno, temas como este abundan, lo que no tenemos es tiempo. Por hoy, este programa ha finalizado. Muchísimas gracias, Martín, gracias, Toño, Alfredo Vierma los saluda. Por allí nos encontraremos.